Traders, un muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo financiero, económico, para que puedan entender cómo sacarlo del estadio con esa crisis que viene, ¿cierto? Tenemos este huracán Ian que gracias a Dios no pegó a mi querida ciudad donde me crié de Tampa. Causó mucho daño, incluyendo el fertilizante, que es más o menos 12% de todo el fertilizante del mundo, que había una fábrica ahí en Florida, la escalación de la guerra ahí en Rusia y en Ucrania y también más producciones de comida que se están por accidente terminando en un fuego. Vamos a arrancar. Generalmente lo que pasó esta semana hemos tenido unas caídas impresionantes por el hecho de que los bancos he cubierto esto varias semanas con el tema de los intereses en Estados Unidos y tanto como los otros países también. Tenemos una inflación absolutamente disparada. Y por eso los bancos empiezan a subir los intereses y obviamente eso empieza a caer todo porque no se mueve tanto la economía, porque la gran porcentaje de la economía global es el gasto del consumidor. Y cuando se suben los intereses afecta bastante el consumo porque no puedes prestar dinero tan fácil, es mucho más caro. Había un lo quiero conseguir ahorita porque les quería compartir esas rifas, esas frisas, esos números, vamos a decirlo. Y les quería convertir esos números porque una persona comprando esos números, me los estoy sacando del aire porque déjame ver si lo puedo conseguir rapidito. Una persona comprando una casa de 400, mira, lo conseguí. Una persona comprando una casa en Estados Unidos de $600,000. Con el interés de 2021, el pago mensual era 2,400 más o menos. Con el interés entrando a 2022, era $2,600 más o menos. Pero ahora como los intereses han subido tanto y están en 7,08% en vez de 2,65%, esa misma casa que en este momento costaría 600,000, el pago mensual sería $4,000 en vez de 2,400. O sea, mira que casi se dobló el pago mensual. Entonces eso frena absolutamente todo. Las acciones en el mundo, también como en Estados Unidos, han estado negativas de las últimas 6 semanas de 7. Hemos perdido solo en este tercer trimestre 9 trillones de dólares de patrimonio en la bolsa. Eso no incluye lo que hemos perdido en los primeros dos, que si no me equivoco el número que les di era como 20 y pico de trillones de dólares. Las bolsas en Estados Unidos y Canadá mega negativo. El Dow, que es la principal, bajó a un nivel más bajo de marzo 2020 y el S&P 500, que es el principalmente que operamos, tiene su cuarto peor empezada desde el inicio del año en la historia. O sea, el cuarto año más horrible de la historia. Y una de las cosas y parte de la razón del tema de por qué ahora los intereses son tan sensibles, mira que hace 20 años o 30 años, de pronto algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar eso porque no están vivos, ¿cierto? Antes no afectaba tanto el tema de los intereses de los bancos centrales, ¿cierto? Porque el tema de los intereses, no había tanta deuda que manejaba la economía. Con esta gran burbuja que hemos vivido desde la gran crisis de 2008-2009, es que hemos tenido un disparo completo en deuda. Por ejemplo, en los números que yo les acabo de dar de una persona comprando una casa de $600,000, técnicamente por el mismo precio de lo que vale hoy, una persona antes podría comprar 2 casas en vez de una. Entonces todo el mundo se apalanca y en este momento tenemos 93,5 trillones de dólares de deuda en Estados Unidos. Mientras que la economía, el tamaño de la economía es 19 trillones de dólares. Eso quiere decir, póngale 20, 2, 4, 6, 8. La cantidad de deuda es 4,5 veces el tamaño de la economía. Porque todo el mundo está viviendo con deuda, ¿sí? Apalancándose con deuda, siguiendo creciendo con deuda, todo el mundo, hasta los gobiernos. Entonces,
Si ellos suben el interés un poquito, obviamente para servir esa deuda, para pues seguir manejándola, es bastante difícil porque sube un nivel impresionante el costo de eso. Y esa es la razón que eso es tan sensible y parte de la razón que estamos teniendo los efectos en este momento donde estamos viendo todo fracasar, ¿cierto? Mercados internacionales, Europa generalmente negativo, la mayoría, Rusia más negativo que todos. Latinoamérica también negativo. La República Socialista de Argentina negativo más que todos, 2.74%. La bolsa mexicana 1.72% negativo. El Chile, la nueva economía comunista de Chile bajó 1.81 y mi querida hermosa, lastimosamente nueva República Socialista de Colombia 2.57 negativo. África del Medio Oriente generalmente negativo todos, menos el de Sudáfrica. Y en el Oriente la gran mayoría de negativos también, y Filipinas cayó más del 9% más que todos. Bitcoin y los NFTs, Bitcoin y los criptos, los NFTs están a un nivel donde el volumen de vendiendo esas fotos de monos y cosas por online que no tienen absolutamente nada de valor ha colapsado 97% desde su pico en enero. Entonces yo vi a alguien online que gastó, yo creo que era $630,000 por una foto de estas vainas online y ahora vale $10. Entonces ha fracasado. Obviamente todavía seguimos en este invierno de los criptos. Los gobierno coins, que formalmente están conocidos como CBDCs, que es un banco, una criptomoneda básicamente de un banco central, que yo siempre les he dicho que hay dos sistemas, vamos a decirlo así, en el mundo de los criptos. Tenemos la criptomoneda como tal y la tecnología que maneja los criptos, que es el blockchain. Ya el blockchain lo están empezando a usar en cosas como transacciones de propiedad raíz afuera de solo monedas, de criptos. Entonces es la razón que el blockchain es un desarrollo de tecnología tan importante. Yo creo que ese es el futuro. Pero ahora los gobiernos seguían avanzando con el tema de los gobierno coins y Rusia ahora está desarrollando o permitiendo el uso de criptos para pagos internacionales con Rusia, que antes supuestamente lo iban a banear. Lo iban a prohibir, ¿te acuerdas? Hace año y medio, 2 años, yo creo que era durante el año de la pandemia, 2020. Ahora, como ellos están haciendo acuerdos con China, como todo el occidente se están tratando de sancionar a Rusia, que no está funcionando, y están creando otro imperio, vamos a decirlo así, donde los países, por ejemplo, de China y Rusia se están combinando y ayudando. Ahora Rusia está empezando a desarrollar su ruble digital, que es la moneda de Rusia que se llama el ruble. Entonces, ahora China y Rusia van a empezar China va a empezar a pagarle a Rusia con ese ruble digital. Y esta tecnología le va a permitir a Rusia evadir el sistema de SWIFT, que SWIFT es básicamente el sistema que lo controla el occidente más que todo Estados Unidos para poder hacer pagos internacionales. Y les quiero acordar que la mayoría de los dólares en circulación están afuera de Estados Unidos, o sea, no están dentro de Estados Unidos, están internacionalmente en vez de estar dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué crees que va a pasar, por ejemplo, cuando estos países, China, que es la segunda economía más grande del mundo, Rusia no es el número de la economía, pero es como número 11, 12, algo así, y los otros países también empiezan a evadir o no usar el dólar y todos los dólares regresan a Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho producto en el mercado de algo? Baja del precio. Entonces ahí es cuando vamos a ver la mega devaluación del dólar, donde afecta bastante el mundo, ¿no? Porque ya eso es el inicio del fin. El IMF, o ustedes en español es el FMC, el Fondo Monetario Internacional, también tienes algunas ideas sobre su moneda que se llama el SDR, que significa Special Drawing Rights, que la traducción en español sería derechos de agarrar, básicamente. Entonces tenemos cada país con su propia moneda, dólar para Estados Unidos, el euro para Europa. Antes Alemania tenía lo que se llama el Deutschmark, el peso para México, Colombia, Chile, Argentina, ¿cierto? Y ahora el FMI tiene su propia moneda, que tampoco tiene valor, o sea, es un papel que dicen que tiene valor, ¿cierto? Entonces ellos ahora quieren desarrollar un
un SDR digital también, y ellos en la página de ellos dicen que un SDR virtual puede facilitar las transacciones privadas en los hogares y también crear un cripto global que puede circular nacionalmente o regionalmente con los criptos que son de los bancos centrales. En esa orden de ideas, aquí ya entra conspiración de Marcelo. Y yo creo que lo que está pasando en este momento es el gran fracaso de absolutamente todo para que obligatoriamente, como todo está tan mal, tenemos que aceptar este nuevo sistema del nuevo orden mundial, donde tenemos que usar la moneda digital, no podemos pagar nada en efectivo, van a limitar lo que compras, etcétera, etcétera, etcétera. Muy rico el futuro, ¿no? Qué rico el comunismo. El Bitcoin subió 1.51% esta semana, un pelín más de 19%. En los commodities tenemos otro problema, otro chicharrón con el tema de la producción de la comida. Este huracán Ian que hizo, si no me equivoco, algo como 20 o 50 billones de dólares de daño en Florida. En ese ruta que tomó el huracán, había una compañía que se llama Mosaic Co, que ellos tienen unas piedras de fosfato, creo que se dice en español, y el fosfato es parte de lo que usan para el fertilizante, que en Norteamérica es casi 50% de todo el fosfate. No creo que estoy diciendo eso bien, pero igual es este químico, el phosphate se dice en inglés, es uno de los principales que usamos para poder darle el fertilizante a la comida. Y es las instalaciones de esta compañía que da 50% de todo es en Estados Unidos de Norteamérica y 12% del mundo ahora no va a poder funcionar porque el huracán dañó la fábrica donde ellos hacen ese fertilizante. Imagínate eso. Entonces, encima de todos los problemas que hemos tenido con la cadena de suministro, encima de eso tenemos otro problema ahora con el tema del fertilizante por este huracán. Rungis, que es el mercado de producto fresco, el más grande del mundo que está en París. Otro accidente. ¿Qué te parece? Que hay un fuego impresionante ahí también. Otras cosas problemáticas con el tema de la comida. Y los productores de comida fresca y congelada en Alemania están amenazando. Sí, están diciendo que por el disparo del valor de la energía pueden tener que ellos tienen que parar las operaciones. O sea, los productores de la comida en Alemania están diciendo que simplemente el costo de la energía está subiendo tanto que van a tener que cerrar. O sea, si ves todos los problemas que está empezando en mi opinión, lo que estoy viendo en este momento es como una escalación de la situación con la comida, ¿no? Y también tenemos una situación con el dólar, obviamente, que se está disparando a un nivel impresionante. Eso es parte de la razón también que se está empezando a tener unos problemas globales. Cada vez que hemos tenido un disparo así con el dólar, hemos tenido una crisis. Entonces yo creo que ya estamos entrando a esa época. El crudo en Estados Unidos subió 0.95%. También el internacional que subió más de 2%. El oro bajó su nivel más bajo desde puntos de la pandemia. Está casi a un nivel de 20% de una caída de su récord histórico que llegó en marzo, que casi es un mercado, una tendencia bajista. Y también en London Metal Exchange, que es básicamente una bolsa para los metales, están hablando para hacer un estudio para prohibir a Rusia, que eso puede tener unos problemas bastante graves para los mercados internacionales de metales, porque Rusia es productor significante, o sea, ellos producen bastante aluminio, cobre y también el níquel, y si prohíben a Rusia, eso puede causar un precio disparado con el tema de los metales en el mundo. El oro subió 1.01% a 1.662, mientras que la plata subió más de 1% también a 19.13. Y en las noticias financieras y banqueras, el yuan, que es la moneda de China, ha llegado a su nivel más bajo contra el dólar desde 2008. Obvio, otra vez tiene que ver con el tema del disparo del dólar. Surcorea, en la moneda de ellos que se llama el won, llegó a su nivel más débil desde 2009, y el rupee, que es de la India, ha bajado más de 10% este año, que el que le ha pagado más duro que todos es
creo que se llama la libra. Siempre se me olvida el nombre de la moneda del Reino Unido. Llegó a su nivel más bajo de la historia, 1.035 por la primera vez en la historia. Y ellos ahora, el Reino Unido, tuvieron que sacar unas deudas impresionantes para poder tratar de soportar la caída de su moneda por el hecho de que habían muchos sistemas de pensiones de personas que estaban invertidos en la moneda de ellos, y con ese fracaso tuvieron que parar el fracaso, porque si no, si hubiera fracaso el sistema financiero en el Reino Unido, imagínate. Septiembre 14, más de 10 bancos generaron más de 56 billones de dólares en el 2022. Este año están esperando... Disculpa, este año, eso fue en 2021. Este año están mirando una caída de 39 billones de dólares desde el año pasado por lo que está pasando con el tema de la economía y todo. Y también el Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, está diciendo que están esperando unas caídas de los ingresos de la parte del banco de inversión de 45 a 50%. El miércoles el Banco de Inglaterra, como les dije, tuvo que prestar una cantidad de dinero impresionante. El costo de prestar dinero en el Reino Unido subió al mismo nivel de Grecia e Italia. Hablando de Italia, Italia por la primera vez tiene una mujer de primer ministro. A nadie le gustó porque no es parte del partido correcto para la prensa, que es la de izquierda. Entonces, como ella es de la derecha, tiene que ser un extremista horrible que va a arruinar la democracia. La inflación en Alemania llegó a su nivel más alto de más de 70 años, a 10.9%. El de Europa también subió a 10%, que es su nivel más alto desde que empezaron el euro en 1999. Y Zuckerberg, que es el fundador y el CEO de Facebook, ha caído su fortuna por más de la mitad. Ha perdido más de 76 billones de dólares y se cayó al número 3 más rico del mundo, al número 11. Y ahora solo tiene un patrimonio de un pelín más de 57 billones de dólares. Y Putin, en las noticias políticas, le dio a Snowden, que era el señor que puso una luz a las actividades ilegales del gobierno de Estados Unidos espiando en sus propios ciudadanos. A ellos le dieron ciudadano de Rusia. Noticias económicas: el sentimiento de la economía en Alemania ha llevado a su nivel más bajo de hace mucho tiempo. Obviamente tiene que ver con todos los problemas que han tenido allá. Y también el sentimiento de Europa como tal ha fracasado también. Y acuérdate de que cuando la confianza del sentimiento de la economía cae, la gente gasta menos dinero, y como el gasto del consumidor es el porcentaje más grande de la economía, eso fracasa la economía total. Noticias corporativas: Apple cayó casi 5% después de que ellos les dijeron a sus proveedores que no deberían empezar a producir mucha más para la producción del nuevo teléfono, el iPhone 14. Ellos no están viendo la demanda, entonces cayó la acción, porque obviamente la gente de nuevo no está gastando para un celular nuevo que es igual de bueno como el de antes. Tesla bajó casi 7% después de que ellos avisaron que de pronto no van a llegar a los números adecuados para la entrega de los carros. Y Nike, yo creo que ustedes en español lo llaman Nike, que es los zapatos que tienen el swoosh, ¿cierto? Si lo dije bien en español. Ellos cayeron más de 12% el viernes. Eso es que anunciaron que han tenido un disparo de 44% de los inventarios a 9.7 billones de dólares del último trimestre. Subieron el ingreso bruto, pero la ganancia bajó 22% por el tema del costo de los envíos y también el tema de que tuvieron que ofrecer más descuentos para poder vender el inventario que tenían. Otro indicador malo, ¿sí? La gente gastando menos en la ropa. Amazon están anunciando unas rebajas bastantes en los días del 11 y el 12 de octubre, que va a ser unas ventas especiales para las personas que pagan para el Prime. Y Porsche subió a las acciones después siguiendo el público por la primera vez, y la compañía ahora está valorada en más o menos 74 billones de dólares. Noticias de comercio: Rusia ha llegado a tener una cosecha de trigo a un nivel más alto de la historia, 100 millones de toneladas. Y lo que ha pasado con el tema de la comida mundial es que como Rusia, tanto como Ucrania, por ejemplo, tienen
mucha agricultura. Eso ha ayudado en la historia a nivelar el precio de la comida, porque ellos cuando sacan esa cosecha en Rusia, como es tan grande, nivela los precios. Ahora con el tema de los problemas que han tenido con la guerra, están diciendo que ellos de pronto no van a poder exportar tanto, y esto tiene que ver otra vez con todos los otros problemas que han causado con el tema de la comida que yo les he dicho, y esa es la razón que se van a seguir subiendo el precio de la comida a niveles históricos como hemos visto antes. Tecnología, SpaceX. Elon Musk está diciendo que va a ofrecer servicio de internet del satélite de su compañía de SpaceX a Irán, después que habían unas protestas impresionantes, después que se murieron, atacaron, una niña se murió lastimosamente en la calle, empezaron unas protestas horribles allá y por eso Estados Unidos quitó los sanciones que tenían contra Irán, y obviamente lo que quieren hacer es ayudar a tumbar al gobierno de Irán. Pero muchas personas no les contarían que la razón que tenemos este problema del gobierno de Irán es porque Estados Unidos ya infiltró un gobierno que había antes en Irán, y esa es la razón que tenemos el problema ahora, porque Estados Unidos tumbó ese gobierno y ahora tenemos ese. NASA por la primera vez ha hecho un disparo a un asteroide llamando una prueba de defensa planetaria. A mí me parece muy curioso que están haciendo esto en este momento en vez de, por ejemplo, cuando fuimos a la Luna supuestamente hace años. Y esto es parte de la razón que yo les digo que vamos a tener muchos problemas en los años que vienen. Problemas climáticos, problemas económicos, problemas sociales, y yo creo que NASA también lo sabe porque están tratando de hacer eso. Una cosa que es muy chistosa es el hecho de que lo que hicieron para poder tratar de probar si podían hacer una defensa con un asteroide, no van a poder ver por más de 10 años si actualmente afectaron el órbito de este asteroide por unos milímetros no más. O sea, una pérdida de plata. Noticias internacionales. Finlandia cerró sus fronteras con Rusia después de que Rusia empezó a buscar más personas para entrar al ejército, que habían personas que no querían ir a la guerra. Estados Unidos también está anunciando unas consecuencias catastróficas para Rusia si ellos usan armas nucleares en Ucrania. Países en Europa también había un problema en este momento, dos problemas con esa situación en Rusia. La primera es que alguien explotó las dos gaseoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que trae el gas desde Rusia a Alemania. Y yo creo que fue Estados Unidos, si usted me quiere preguntar a mí. Porque es que yo creo lo que está pasando es que están instigando una guerra horrible. Y lo que quieren hacer es bueno. Y eso fue la primera cosa. La segunda cosa es que Ucrania aplicó para estar dentro de la OTAN, que es el grupo del ejército del occidente, y eso era una línea roja para Rusia, y obviamente eso se parece que va a seguir escalando. Estamos al punto más cerca de una guerra nuclear contra Rusia desde como 1962, algo impresionante así. Afuera de lo que va a venir está muy pesado. Acuérdate que cuando hay una crisis hay una muy buena oportunidad también, y esa es la razón que les voy diciendo hace mucho tiempo para poder hacer el trading, porque el acceso a la bolsa y los movimientos van a ser una delicia para traders, porque obviamente los traders pueden hacer mucho más dinero cuando cuando la bolsa cae que cuando sube. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima semana.